Bueno, ¿cómo ha ido avanzando la situación de seguridad en la región de Valparaíso, considerando los avances del denominado Plan Verano Seguro? Para conversar más sobre este y otros temas, tomamos contacto de inmediato con la ministra del Interior, Carolina Toa. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, ministra, respecto a este plan que ya se viene ejecutando, ya estamos casi llegando a la segunda quincena del mes de febrero, ¿cuál es el balance que usted realiza en cuanto a números y seguridad que se ha dado en la zona? Sí, permítame un segundo antes de responder su pregunta. Es la primera oportunidad que tengo de expresar desde aquí, como gobierno, nuestras condolencias al ministro Carlos Montes y a su familia por la muerte de su hija Javiera, a sus hijos también, a su esposo. Es una pérdida muy dolorosa. Ella era una mujer fantástica y muere muy joven. Es una pena muy grande. Además fue una gran servidora pública, especialmente en el sector de turismo, donde se desempeñó como subsecretaria y fue seremi también en algún minuto antes de ser subsecretaria. Así que desde aquí mi cariño a la familia y a todos los cercanos a Javiera y al ministro Montes. Sí, claro que sí, ministra. Y yendo a su pregunta, la verdad es que sí, muchas gracias. Yendo a su pregunta, la verdad es que el verano es un periodo muy intenso desde el punto de vista de la seguridad, porque en el fondo lo que pasa es que las personas se trasladan y junto con el traslado de las personas va detrásito el delito, ¿no?, que persigue a las personas. Y eso implica todo un esfuerzo por reacomodar las dotaciones policiales y también las jerarquías que tienen los cuarteles policiales para tener respuesta y capacidad de atender a las necesidades de seguridad de la población. En este periodo tenemos aproximadamente 1.330 y tantos carabineros que están trasladados, que se instalan en los lugares donde se concentra la actividad turística en el verano. Eso significa también que elevamos 102 cuarteles de categoría, algunos los subimos. Por ejemplo, aquí en el Tabo se transforma en categoría lo que suele ser una subcomisaría. En otros lugares se crean cuarteles, que no están, se crean de manera provisoria. Y esto en más de 70 comunas del país, que son las que concentran la actividad de tipo turístico y de verano, porque hay actividad turística en invierno también, que no es la que en esta fecha nos atrae la atención. En esta temporada ha habido resultados bastante importantes. Tenemos, en términos de detenidos, más detenidos a la fecha que el año pasado. Son 2% más, no es una gran diferencia, pero sí tenemos un número mucho más amplio, digamos, de infracciones que se han cursado y también de controles vehiculares que se han cursado. Controles vehiculares ha habido 10% más. El control vehicular es súper importante porque en los vehículos se trasladan los delincuentes, ¿no? Ahí llevan sus armas, ahí trasladan la droga, ahí trasladan los bienes que roban. Y también ha habido 35% más infracciones que se han cursado, que es por todo tipo de delito, entre otras infracciones, por ejemplo, por comercio ambulante, que es uno de los temas muy relevantes y que absorbe mucha atención en las playas, porque evidentemente es muy atractivo vender ahí por la cantidad de gente que hay. Entonces, en definitiva, como balance del año, ha sido mucha actividad. La percepción es bastante positiva. Me ha tocado en esta temporada ir a distintos lugares del país donde tenemos actividad turística. Y en todos ellos la temporada ha ido bien en el sentido que económicamente ha habido mucho movimiento, hay mucho turismo desde Argentina también, y eso es muy importante para los operadores turísticos, para toda la gente que vive de lo que logra mover como negocio en estos meses de verano. Y desde el punto de vista de la seguridad se ha notado bastante la presencia. Están las policías, está también la policía marítima, que es muy importante, que se hace cargo del sector de la playa, no propiamente lo que es el mar, el borde costero, y también los accidentes que se desarrollan con las embarcaciones. Todo eso lo sigue la Policía Marítima, y también la Policía Marítima ha recibido refuerzo, tiene de hecho una ampliación de sus dotaciones por una ley que aprobamos durante el año pasado. Ministra, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los puntos más turísticos? Porque esa percepción positiva difiere con lo que dicen los vecinos, los locatarios, por ejemplo, de lugares que están rodeando, ya sea los terminales de buses, o le pongo un ejemplo más concreto, la propia Rueda de la Fortuna en Viña del Mar, en donde hay delincuencia, hay comercio ilícito. ¿Es distinta la percepción que tienen ahí los vecinos o los mismos locatarios? No, es que no creo que sea distinta, porque nadie aquí está diciendo que esos problemas no existen. Lo que sí podemos decir es que respecto al año pasado, muchos de estos lugares han logrado un control bastante mejor. Por ejemplo, Viña del Mar. En Viña del Mar este año se coordinó desde muy temprano, cuando empiezan a trasladarse y a instalarse estas dinámicas de comercio ambulante, operativos muy fuertes, y eso ha significado que este año va mejor que el año pasado.
pero está lejos de ser lo que uno esperaría, ¿no? Lo que uno quisiera, que esté todo tranquilo, que estén las calles ordenadas. Uno quisiera que no existiera ningún delito, ¿verdad? Entonces por eso hay que seguir trabajando y seguir reforzando, pero se ve, producto del esfuerzo que se realiza y de cómo se va organizando la actividad, que se van logrando ciertas tendencias que son más favorables que las de años anteriores, aunque todavía ciertamente hay muchos problemas de seguridad en todo el país y en esta época en los sectores de veraneo. Ministra, le quiero llevar a otro tema en cuanto al Tren de Aragua. Ha sido una semana de alguna manera de logros para el gobierno y también obviamente para la justicia chilena. En cuanto a ayer, por ejemplo, llevamos al caso a la Corte de Apelaciones de San Miguel, que acogió la detención previa y también la solicitud de extradición de 3 personas, 4 personas digo, 3 de ellos que venían de Colombia, 1 de Estados Unidos. También ayer nos enteramos de la detención de el Fresa, esto en Estados Unidos. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Con cuánta celeridad? Y también en cuanto al Fresa, si también se va a pedir su extradición a nuestro país. Bueno, tenemos varias cosas en curso. Ya a esta altura van 10 detenidos por el delito del exteniente Ojeda, pero todavía quedan otros más que estamos buscando. Fuera de Chile y dentro de Chile, la Fiscalía tiene seguimiento de algunos de ellos, otros todavía hay que identificar su paradero y un objetivo importante es dar con las personas que todavía no han sido detenidas. Pero respecto a los que están detenidos, hay algunos que están en el país, hay un plazo de investigación que está creo que en 6 meses y ahí va a haber un juicio respecto de ellos. En los que están afuera de Chile tenemos que entrar en esto que se llama la extradición, que es un mecanismo donde intervienen las autoridades del Estado y las cortes de los respectivos países, en algunos casos con Colombia, en otros casos con Estados Unidos, con plazos que son muy variables. Por ejemplo, en alguno de los casos que está ligado al teniente Ojeda, que se dio con una persona que cayó detenida y pedimos su extradición desde Costa Rica, y el procedimiento con Costa Rica es bastante rápido, en pocos meses se generó la extradición. En otros casos el procedimiento tiene más etapas, toma más tiempo, pero estamos muy optimistas de que vamos a lograr esas extradiciones porque los antecedentes son muy sólidos y porque los estados, las policías, los distintos organismos de la seguridad de esos países han sido muy colaboradores con el esfuerzo que se ha hecho por investigar este caso. Y la tercera, digamos, arista, por decirlo así, donde hay que trabajar, es que vamos a entregar antecedentes de esta causa a la Corte Penal Internacional. Ahí Chile es parte de uno de los procedimientos que se lleva contra el Estado venezolano por vulneración de derechos humanos. Entonces se van a entregar estos antecedentes ahí y si la Corte considera que son relevantes para la causa, va a tener que solicitar a la carpeta investigativa que se lleva en Chile más detalles para incorporarlos, digamos, a la causa que está llevando a nivel internacional de parte de ellos. Y sobre eso, ministra, recientemente se dio a conocer un reportaje en el New York Times en donde dice que un funcionario de alto rango cercano a la investigación dijo, y acá cito, creen que agentes de contraespionaje venezolanos han trabajado desde la Embajada de Venezuela en Chile y en esto para la planificación y también la operación del crimen de Ronald Ojeda. ¿Ustedes tienen información al respecto, ministra, respecto a esta información que se entrega de manera anónima? Sí, miren, nosotros con materias de este tipo que son publicadas por medios de comunicación no podemos hacer referencia. Los temas de inteligencia no se procesan de esa manera ni se comentan de esa manera. Lo que podemos decir sí es que todos los organismos de la seguridad chileno, incluidos la inteligencia, han estado muy alertos a este caso, han estado siguiendo todos los elementos que es necesario supervisar y por lo tanto el trabajo que se ha hecho y la manera en que Chile también ha sacado sus conclusiones para la seguridad del país toma en cuenta todos los elementos también propios de la inteligencia. Pero no se comentan temas de inteligencia en los medios de comunicación. Sí, pero ministra, una de las informaciones que nosotros teníamos, que incluso era una parte de la hipótesis, es que Diosdado Cabello estaba entregando la información desde Venezuela a Chile. Acá lo que se habla es que están planificando desde nuestro propio país en la embajada venezolana. Ese tema claramente, ¿ustedes estaban al tanto de eso? Sí. No, eso es una información de un medio de comunicación, no es una información oficial de ningún organismo. Ya, y con esta investigación precisamente hay quienes del mundo político, por ejemplo, del Partido Republicano, su candidato presidencial, José Antonio Kast, quien ha llamado a convocar el COSENA. Dice que es debido a la presunta operación de inteligencia venezolana que está funcionando acá en nuestro país. ¿Está dentro de las opciones?
Siempre todas las opciones están abiertas, pero si el presidente no ha hecho esa convocatoria es porque no ha considerado que sea un elemento que requeriríamos en este instante para las tareas que tenemos, y de hecho, respecto a las tareas que tenemos con esta causa, se ha podido avanzar de una manera bastante notable, destacable en todas partes del mundo. Quizá el señor Kast no las reconozca, pero en todas las partes del mundo se reconoce que la manera en que Chile ha actuado con esta causa ha sido muy efectiva y ha tenido un esclarecimiento y ha arrojado, digamos, luces sobre la posibilidad, aunque todavía no confirmada, de que haya un involucramiento, digamos, desde el Estado de Venezuela, que da cuenta de que se ha trabajado muy seriamente y con resultados concretos. Ministra, y otro tema, la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Ya habíamos sabido de que se habían entregado advertencias, más bien comunicacionales y también políticas, pero recientemente a través del medio Ciper Chile se da a conocer de que también se dieron advertencias jurídicas y precisamente que venían desde el Ministerio de Bienes Nacionales y también desde el Ministerio de la Cultura. Estas advertencias fueron hechas directamente al equipo de presidencia, al equipo de confianza de asesores del presidente Gabriel Boric. ¿Qué falló? ¿Por qué se insistió con esta compra cuando ya habían 3 tipos de advertencias hechas sobre la mesa? Sí, la verdad es que yo soy ministra del Interior del Gobierno de Chile, no recibí nunca ninguna advertencia de ningún tipo. Si hubiera una, digamos, claridad de una cosa de esa gravedad, uno hubiera esperado que se notara en algún lugar. La investigación ha entregado antecedentes que se conocen por la prensa, como el que usted dice, que yo como ministra no los he conocido, son filtraciones de prensa de una investigación que está en curso, que hay que ver a dónde lleva, ¿no? Si en definitiva se termina estableciendo que existieron esos antecedentes, que se termina aclarando qué se hizo con ellos, cosa que tampoco se ha dado a conocer, se tendrán que tomar las decisiones del caso en el marco de las investigaciones que se llevan, que son varias, porque está la investigación penal, está el sumario que está en desarrollo, están las investigaciones que pueda llevar adelante también la Cámara de Diputados. Entonces cada una de esas distintas tareas investigativas va a llegar a conclusiones en base a antecedentes, pero siempre somos muy prudentes en el gobierno de no comentar antecedentes de investigaciones que se conocen por la prensa y que todavía no están chequeados y que son parciales también. Ministra, entonces, ¿es un elemento relevante? Ciertamente, si termina comprobándose o ratificándose. Y en esas consecuencias, ministra, ¿podría haber otras personas que salgan involucradas? Porque hasta ahora tenemos solamente a la ahora exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, que incluso en este reportaje mencionan que ella habría ido directamente hacia uno de los asesores presidenciales, Leonardo Moreno, para indicarle estas diferentes advertencias. Y es la única finalmente que tuvo una consecuencia tras su salida del gobierno. A mí no me consta eso. A mí no me consta eso, que eso haya sucedido. No, si me constara tendría algo más que comentar, pero no tengo ninguna constancia de eso. Lo que sí puedo decir que en la medida que esos antecedentes vayan comprobándose o completándose con otros, van a cursarse todas las decisiones que corresponde en el marco de las investigaciones y también decisiones que quiera o que considere procedente el presidente de la República en relación a responsabilidades políticas. Pero en este momento, como se sabe, lo que como Ejecutivo hemos definido hacer es entregar elementos para que se desarrollen las investigaciones y haya claridad. Y bueno, como se sabe también, el presidente de la República hizo valer la responsabilidad política de la exministra de Bienes Nacionales. Y también lo otro que como Ejecutivo hemos sido muy claros es en decir que apenas se tuvo claridad de que había estos problemas, esta operación se dejó sin efecto y nunca se concluyó, nunca llegó a término el proceso de esta compra. Y la verdad, para las personas que, digamos, analizan esto desde fuera, que ciertamente es muy impresionante que un antecedente de este tipo no haya saltado y no haya detenido el proceso antes, lo que es un hecho es que es difícil suponer que lo que se quería era ocultar este elemento, porque era una actividad que era pública esta compra. Todo el mundo iba a saber qué se iba a hacer, todo el mundo sabe quiénes componen, digamos, la sucesión que heredó la propiedad de esta casa. Entonces no tenía ningún sentido ocultar estos elementos, iban a ser públicos de todas maneras. Entonces cualquier cosa que haya sucedido que impidió que a tiempo se detuviera la operación porque estaba este obstáculo legal, da cuenta de un error, de una desatención, pero no de un propósito de ocultar que la operación tenía problemas, porque era imposible, era demasiado pública. Sí, pero un error que finalmente agudiza la crisis en la moneda, y acá se le pregunta directamente también por el presidente Gabriel Boric, que hoy día también
está siendo investigado por malversación de fondos tras el contrato a quien va a defenderlo, va a ser su abogado por 13 millones de pesos, y en donde hay cuestionamientos también a por qué el presidente utiliza fondos públicos y no él finalmente sustenta su propia defensa. Sí, mire, esa acción es parte de es un abogado que se dedica a hacer acciones de este tipo políticas permanentemente. Veamos a dónde llega esa acción. Ya en el gobierno se tiene harto cuidado de hacer este tipo de cosas con apego a la legislación, dentro de lo que permite la normativa. No se van a cometer errores en cosas de esa materia. Pero si hay un abogado que impulsa una acción, la tendrán que ver los tribunales y se esclarecerá ahí. Yo no daría por bueno porque hay una denuncia, que eso quiere decir que hay un delito. Es muy probable que terminemos despejándolo muy pronto. Sí, ministra, ya le voy a estar preguntando por el Tavo, que lo vemos ahí que está en el lugar, pero antes de eso le quería llevar una pregunta sobre los incendios forestales, obviamente más allá de la polémica que se ha generado a raíz de las diferentes hipótesis de cómo se dieron o se iniciaron estos incendios. Usted habla de que es altamente probable que estén ligados a la reivindicación terrorista. Con esto, esta hipótesis, ¿se ha logrado recabar más información en los últimos días para que se siga sosteniendo respecto a esta idea? No, es que la información no la recabamos nosotros, esas investigaciones las lleva adelante la Fiscalía. ¿Pero a usted le ha llegado información para poder confirmar esa hipótesis? Yo no estoy haciendo las investigaciones, las lleva la Fiscalía. Lo que puedo decir es que cuando afirmamos que hay distintas razones por las cuales se inician los incendios, digamos que son intencionales, y damos a conocer 4 que son las que habitualmente manejamos, ¿no? Que es cuando hay disputas por tierra, cuando hay interés económico de algún tipo, cuando hay rencillas, conflictos entre vecinos, y a veces porque hay personas que tienen gusto con el fuego, ¿no? Porque tienen este carácter pirómano y eso ya entra en el marco de una patología. Son las hipótesis que hemos ido en el tiempo levantando con años de trabajar en incendios en el país y de ir demostrando que lamentablemente estas conductas que dan cuenta realmente de una distorsión, es una especie de expresión de locura que estamos viendo y que se produce incluso en instituciones como bomberos. O sea, vimos una persona de bomberos que estaba detrás de causar incendios. Entonces, naturalmente, grupos que se dedican a ocupar una agenda violenta para una reivindicación, no sería nada extraño que dentro de su estrategia esté el incendio. Y varios incendios han arrojado indicios de esta característica, como lo señaló el fiscal. Entonces, no tiene ningún sentido hacer una polémica sobre el hecho de que esta es una de las hipótesis y que es probable. Lo que tiene sentido es apoyar las investigaciones, ¿no? Y que las investigaciones logren resultados y vayan aclarando los distintos orígenes de los incendios. La escucho. Si se confirma esta hipótesis, entonces estaríamos hablando de actos terroristas, y acá le agrego una pregunta. El gobierno se querellaría entonces bajo la nueva ley antiterrorista que incluso ayer fue publicada en el Diario Oficial. Lógico. Si hubiera casos en que se establece un incendio intencional por un factor de este tipo, caería dentro de la tipificación que la nueva ley establece y ocuparíamos esa legislación. Así es, que ya está vigente. Entró hace poquito, se fue publicada en el Diario Oficial, ya está plenamente vigente. Hoy estoy siendo atacada por unas abejas acá, como pueden ver. Espero sobrevivir a esta entrevista. Sí, ministra, para terminar queríamos saber también sobre su visita al Tavo, obviamente sí, en la manera en que se encuentre usted también segura respecto a su visita al Tavo, en donde son noticias positivas, obviamente, cuando hay casas que pertenecen al narco y que ahora finalmente van a estar utilizadas para un fin de la sociedad, en este caso de los niños. Si nos puede contar el objetivo y en qué manera también el gobierno central se va a involucrar en estos proyectos. Sí, miren, esto es súper notable lo que va a pasar hoy día acá. Es una de las primeras veces que se aplica la nueva ley antinarco. Esta es una ley que se aprobó el año 2023, que hace varios cambios a la legislación en materia de narcotráfico, y uno de los que hace es que permite que los bienes que se incautan producto de las investigaciones en esta materia se puedan traspasar a organismos públicos o organismos privados sin fines de lucro para que se ocupen para tareas de prevención o de rehabilitación. Entonces, en este caso se trata de unas cabañas que eran parte de una banda que operaba en la comuna de La Pintana y en La Cisterna,
que tenía varios bienes. Los acusados fueron acusados tanto de narcotráfico como de tenencia de armas. Y estas cabañas se incautaron y se llegó a un acuerdo con el tribunal para que se traspasaran a la misma Municipalidad de La Pintana, que las va a ocupar para hacer aquí actividades de capacitación con dirigentes sociales en el tema de prevención y apoyo para el tema del consumo de drogas, apoyo para la rehabilitación de las personas que consumen y prevención para tratar de evitar que caigan en el consumo. Se calcula que van a pasar por este lugar una cantidad de unos 900 dirigentes al año haciendo actividades formativas y de capacitación, y eso es, digamos, como idea, como concepto, lo que quisiéramos que pasara con todos los bienes del narco, ¿no? Que son ocupados para cometer delitos, para intimidar, para traficar, y pasen, después de que la investigación lo permite, para combatir la droga, para prevenir su consumo, para traer tranquilidad a los lugares donde están instalados estos bienes que ocupan narcotráfico. Es uno de los cambios notables que tuvo la nueva legislación narco y que esperamos que en el país empiece a ser cada vez más común que tenemos ceremonias de este tipo como la de hoy. Claro que sí, ministra. Solo para cerrar, no hay adelanto sobre, me imagino, la carrera presidencial. Se lo pregunto también en el contexto de que la expresidenta Michelle Bachelet empieza nuevamente a subir en las encuestas. Es una de las cartas que también podría competir o que suenan dentro del oficialismo. ¿Qué le parece? ¿Cuál es el análisis que usted realiza en su sector cuando ya hay una oposición que va bastante avanzada en la materia? Sí, bueno, yo creo que a partir de marzo va a empezar a decantar decisiones y va a tener que formularse los acuerdos de cómo se va a enfrentar el tema presidencial, y vamos a estar todo el año recibiendo muchas noticias, encuestas de todo tipo, decisiones de candidatura, después cambios en esas decisiones. Creo que ya las últimas veces, las últimas 2 elecciones presidenciales ya han sido de un tipo distinto a las que conocíamos antes, en el sentido de que va habiendo muchas sorpresas en el transcurso del año electoral. El año pasado terminamos la elección presidencial con un cuadro que no tenía nada que ver con el que imaginábamos que íbamos a tener al principio. Pero su decisión sería en marzo, ministra. Nosotros desde el gobierno, me refiero. ¿Cómo? ¿La decisión usted la tomaría en marzo? No lo entendí. No sé exactamente cuándo se va a tomar, pero a partir de marzo y no muy alejado de ese periodo, porque, digamos, los plazos obligan a eso. Si el oficialismo decide hacer una primaria, la primaria se debe inscribir el 19 de abril. Entonces, antes de eso, tiene que llegarse a acuerdos de cuáles van a ser las candidaturas, si va a haber primaria o no, y si quiénes compiten y quiénes no, y ahí yo voy a tener que tomar una definición efectivamente. Entonces, a partir de marzo va a empezar a decantar esto ya en una cosa más clara que la que hemos visto en estos últimos meses. Ministra Carolina Entonces, Toa. bueno, es verdad que en la oposición están, digamos, más adelantados en esas definiciones, pero no sabemos si eso conviene o no conviene necesariamente, ¿no? Porque el país no está en marco hoy día enchufado con una elección presidencial. Están otras tareas y nosotros tratamos de concentrarnos en las tareas que nos corresponden como gobierno. Ministra Carolina Toa, muchas gracias por su tiempo. Que tenga un muy buen día.